Diálogo en Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Y en trasnoche a las 24. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. ¿Qué tal, amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana. Y en esta ocasión, al igual que en otras oportunidades, vamos a desarrollar varios temas que forman parte de la agenda informativa a nivel nacional. El primer punto se vincula con el tema de corrupción, un elemento siempre latente, de extrema preocupación en la sociedad, no solamente boliviana, sino también a nivel internacional. ¿Cuáles son sus causas? ¿Cuáles son sus efectos? Esto desde un punto de vista integral, a propósito de lo que ha ocurrido en el municipio de Santa Cruz con esas denuncias de ítems fantasma, y acerca también de otros hechos de corrupción, pues se dice no habría un trato similar en todos los casos. Habrá que dar cuenta de estos hechos, obviamente desde este punto de vista de la reflexión integral y estructural. El segundo punto tiene que ver con la situación precisamente de la economía en nuestro país desde un enfoque también integral. Recordemos que se está trabajando a nivel de la Asamblea Legislativa Plurinacional en la aprobación del Presupuesto General 2022 y hubo muchas consideraciones sobre este tema, pero desde un enfoque global de la economía y de la forma en cómo se estaría administrando este tema de parte de las autoridades de gobierno. Y finalmente, un tema bastante importante y que ha generado expectativa en las últimas horas, que tiene que ver con los recientes sucesos en Potosí, tras algunas acciones, sobre todo en oficinas de Comsipo, con la detención también de algunas personas y que hacen referencia además a las decisiones y los procesos que se han iniciado de parte del Ministerio Público. Nuestros invitados especiales de este fin de semana se encuentran en los estudios de la emisora el diputado del Movimiento al Socialismo, Jerjes Mercado. También está junto a nosotros el diputado de Comunidad Ciudadana, Miguel Roca, y el abogado, exalcalde paceño, exparlamentario, don Juan del Granado. Junto a ellos desarrollaremos la agenda de diálogo en Panamericana. Antes de iniciar con las primeras consultas en el programa, vamos a solicitar a nuestros amables invitados de este fin de semana evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación en el marco de las normas vigentes en nuestro país. Le damos la palabra al diputado del Movimiento al Socialismo, Jerjes Mercado, para que pueda hacer referencia a este primer punto del programa, este tema de la corrupción desde un punto de vista de la reflexión integral acerca de las causas, efectos, en función también de lo ocurrido, de lo que ya hemos manifestado, como hemos manifestado en Santa Cruz y otros hechos de corrupción. Adelante, don Jerjes Mercado. Muy buenas tardes, José Luis, un saludo cariñoso a nuestro exalcalde de La Paz. Gracias, vamos a quitarnos el barbijo. A Juan y por supuesto a mi colega Miguel, con quien siempre estamos en la Cámara de Diputados. Y a la audiencia de Panamericana en esta tarde de sábado. Un gusto estar con ustedes. El tema de la corrupción es un tema tan antiguo, creo que como la misma raza humana, ¿no? Yo creo que uno de los primeros actos de corrupción creo que fue el famoso pasaje bíblico, ¿no?, de Abel y Caín. Y si nos remontamos a la antigüedad, los persas, por ejemplo,
acostumbraban de alguna forma seducir, ¿no?, a algunos de los líderes espartanos, de las ciudades grecas todavía, en el afán de influir o de conquistar ciertas ciudades de ellos. Luego me recuerdo bien el pasaje de Judas, ¿no? Judas y Jesús. Fue una forma también de corrupción, ¿no?, lo que hicieron los romanos con Judas para que lo traiga a Jesús. Entonces este tema es muy antiguo, y en Bolivia, por supuesto, desde la República, cuando nace, teníamos también mucha herencia, ¿no?, del tema corrupción de la época colonial. Esto no lo digo con el afán de justificarla. Creo que distintos países, distintas regiones han ido de alguna forma intentando luchar contra este flagelo que por supuesto es tremendamente dañino para la sociedad en su conjunto. En Bolivia, lamentablemente, esto viene, como decía, desde la época republicana, y todavía cargamos con ese gran peso de la corrupción, fundamentalmente en la esfera pública, porque también se da de lo privado a lo público. Ustedes saben que para que exista corrupción tiene que haber uno que compra y otro que se vende, o uno que da y otro que recibe. Entonces, lamentablemente, en todos los años, 200 años prácticamente de vida que tenemos, no hemos podido disminuir al mínimo este tremendo flagelo. Tenemos dos grandes eventos de corrupción en Bolivia. Yo le llamo la mal llamada, por ejemplo, como le llamaron muy bien en este momento, pero fue la entrega a precio de gallina muertas de nuestras empresas estratégicas. Capitalización le llamaron en los años 90. Considero que fue la corrupción del siglo XX. Tremenda, porque entregaron nuestras empresas que habían costado muchos años acumular ese capital, si va el término, ese patrimonio al pueblo boliviano, y se lo regaló, ¿no?, por intereses políticos y económicos a las transnacionales. Otro gran tema de la corrupción fue durante el gobierno de Yanine Áñez. Creo que fue uno de los momentos corruptos más trágicos del país, uno por los montos, pero fundamentalmente por el periodo que vivía Bolivia, ¿no? Teníamos gente que estaba muriendo por falta de oxígeno, teníamos gente que estaba muriendo por falta de unidad de terapia intensiva, y resulta que Yanine Áñez y su entorno estaban robando, como dice en mi trecho, al trichismoche, es decir, a diestra y siniestra. Entonces, cada robo que ocasionaban en ese momento, cada acto de corrupción, eran personas, eran familias que morían. Bolivia, muchos bolivianos tenían que definir entre si salían a buscar el trabajo exponiéndose a contagiarse y a que los sancionen encima, o suicidarse, como pasaron con algunos por falta de condiciones financieras. En los últimos tiempos ha saltado la corrupción en el municipio de Santa Cruz, que también es una tremenda corrupción, por lo menos para Santa Cruz. Yo lo catalogo como la corrupción del siglo XXI, ¿no?, el más importante y grande acto de corrupción, porque estamos hablando de, se cree que son como cerca de 50 millones por cada año, multipliquemos por 10, ¿cuánto significa que le han robado al pueblo boliviano? Ahora, las causas, yo creo que son muy variables las causas, ¿no? Uno es un tema cultural. Lamentablemente, muchos bolivianos creen que llegar al gobierno, llegar a la esfera pública, es la oportunidad para salir de pobre. Yo he tenido muchas experiencias donde queremos hacer una política pública, y lo primero que uno piensa es cómo evito que se roben, ¿no? Hablemos de programas de vivienda, hablemos de, no sé, adquisición de bienes y servicios, en fin. Pero siempre está latente el tema de cómo hago para que el servidor público no se robe hasta los ceniceros. Yo recuerdo la alcaldía que heredó Juan en su época aquí en La Paz, era una alcaldía tremendamente corrupta, hasta se escribió un libro sobre el tema, un ejemplo nada más digo, ¿no? Entonces, este tema es tan antiguo, digo, un tema cultural. Por otro lado, está el tema de las instituciones, ¿no? Yo creo que las instituciones, hay un libro muy lindo, se llama ¿Por qué fracasan los estados?, de un par de estudiosos norteamericanos. Las naciones, ¿no? ¿Por qué fracasan las naciones? Yo comparto con ellos de que tiene mucho que ver con la calidad de instituciones que tenemos, la calidad de las instituciones que heredamos de la colonia y que no supimos transformarlas en todo este tiempo, es un segundo elemento. Y lo tercero es lo precario de la justicia. El corrupto cree que no lo van a agarrar, y que si lo agarran compra un juez, compra un fiscal, y con eso está libre. Entonces creo que son tres las razones fundamentales. Uno es el tema cultural, otro es el tema de la
carencia de instituciones que eviten y proscriban la corrupción, y lo tercero es el tema de la justicia. Y había un cuarto elemento todavía, de lo cual todos somos culpables, yo creo, y es que a veces no nos importa si nuestro vecino es corrupto, nuestro amigo es corrupto, con tal de que sea nuestro amigo, o con tal de que nos invite un par de cervezas. Aquí hubieron ejemplos, no voy a decir los nombres por un tema, autoridades muy bonachonas que llegaban a sus círculos, sabíamos que eran corruptos de primer nivel, hubo uno que fue prefecto, y era muy querido, el donde llegaba era muy querido, a pesar de que se sabía que era una persona tremendamente corrupta, ¿no? Entonces creo que también lo que falta es un poco ese castigo societal, ¿no? O sea, que la sociedad perciba de que corrupto es malo, que la corrupción es robarle escuelas, es robarle postas sanitarias, es robarle pavimento, es robarle bienes y servicios a la ciudadanía, y por lo tanto que también hay una especie de castigo de la sociedad en su conjunto. Son algunos de los temas que yo creo respecto a la corrupción, y lo de Santa Cruz, reitero, es tremendamente bochornoso. Ahí son grupos de poder, además, que se han incrustado tanto en la prefectura como en la gobernación, y por supuesto que se socavan sus actos delincuenciales en este caso. Muy bien, le agradecemos al diputado Jerjes Mercado, diputado del Movimiento al Socialismo. Le damos paso al diputado Miguel Roca, primera vez en la participación en Diálogo en Panamericana. Le damos la bienvenida. Adelante con ese primer punto. Muchas gracias, José Luis, buenas tardes. Un saludo especial a don Juan del Granado, también a mi colega Jerjes Mercado, con quien, como dice, siempre estamos y siempre debatimos en la Cámara, y por supuesto un saludo especial a la audiencia panamericana, de la cual yo he sido parte desde hace muchísimos años, sábado en la tarde, y si no lo logro, el domingo en la mañana al reprise, siempre lo escucho, o sea que es un honor para mí estar aquí. A ver, escucho a mi colega Jerjes hacer una recopilación histórica de la humanidad, y de básicamente decir que la corrupción es casi que inherente a la naturaleza humana, y luego hace un recuento, pero como suele hacer el MAS, con una narrativa muy parcializada e irreal, y tengo que decir intelectualmente deshonesta, porque se refiere a actos de corrupción y los 15 años en los que el MAS ha gobernado, 16 ya con el interín del gobierno de transición, donde los actos de corrupción han sido, pero así, brutalmente grotescos, no hace mención a ninguno. Dice que la corrupción fue la capitalización durante el primer gobierno de Sánchez de Lozada fue el gran acto de corrupción. Si lo fue así, ¿por qué en 15 años no han procesado? Que probablemente fueron políticas equivocadas. Sí, yo soy el primero en decir, descarriaron un programa de gobierno que se llamó el Plan de Todos, que entusiasmó a la gran mayoría de los bolivianos, yo incluido, pero ya de ahí a la corrupción, digamos, del siglo. Entonces, ¿por qué en 15 años no hicieron nada para procesar esa corrupción del siglo? Porque yo no he sabido, no sé si es porque no me enteré, pero no he sabido de ningún proceso formal de la Contraloría, la Procuraduría General del Estado o el Ministerio Público en manos del MAS, ¿no?, para, digamos, investigar esos actos que ahorita dice el colega Mercado. Y luego salta, como por arte de magia, ¿no?, al gobierno de Áñez, que fue un gobierno, yo digo, fue un gobierno de pacto, no un gobierno de facto, como les gusta decir a los del MAS. Primero, porque fue constitucional, fue de transición, fue malísimo, no cabe duda, y fue de pacto entre verdes y azules. Pacto, ¿no?, porque cohabitaron, y han cohabitado verdes y azules con el MAS durante muchísimos años. Cohabitaron esos verdosos del partido de Percy Fernández en la alcaldía con el MAS, ¿no? Se lanzaban besos y piropos, ¿no?, en cuanto tenían ocasión entre Percy Fernández, Evo Morales y toda la cúpula del MAS. Compartían esa grotesca forma de tratar a las mujeres con irrespeto y con agresión sexual frente a las cámaras inclusive. Pero el gobierno de pacto fue sobre todo también con los demócratas. Cohabitaron en el Parlamento durante los últimos 5 años, desde el 2014 al 2019, muchas veces cuando estamos nosotros observando una ley,
ayer mismo, o cuando observábamos la ley del presupuesto o la ley del plan de desarrollo económico, nos decían, pero esto de las autonomías viene así desde una ley del 2016, del 77, claro, o sea, tenían algún tipo de contubernio, ¿no?, en ese gobierno de pacto, y no menciona nada, ¿no?, y se va directamente a señalar los hechos de corrupción nefastos, por supuesto, durante el gobierno de la señora Áñez, y luego ahora habla de estos ítems fantasmas de la gestión de Percy Fernández y la señora Sosa, como si no tuviera que ver con ellos. Y además, fíjense una cosa, ¿cuánto dijo Jerjes que era más o menos al año? ¿50 millones al año? Aproximadamente, es lo que se estima, ¿no? Ya. Con 800 ¿no? ítems. Que eso justamente, y le hago recuerdo, si me escucha su colega, no, perdón, era sobre Asana, me estoy equivocando de tema. Pero tenemos que investigarlo. De hecho, en la Comisión de Autonomías hemos quedado las tres bancadas en hacer una petición de informe oral al alcalde Johnny Fernández con relación a este tema, porque es interés de las tres bancadas llegar al fondo de esto, en la Comisión de Autonomías, estoy diciendo, de la Cámara de Diputados. Pero fíjese, Jerjes no hace este cálculo. Ustedes saben que hace unos meses en el Chapare el MAS aprobó su nuevo estatuto orgánico. Me imagino que usted estuvo ahí, Jerjes. Y entre las cosas que aprobaron fue que para trabajar en el Estado es necesario, es requisito, ser militante del MAS. Y en otro de esos artículos dice que tienen que aportar. Usted me dirá cuánto es el promedio del aporte. Yo lo voy a calcular por ahora en 5%. Y ese estatuto orgánico se lo hicieron aprobar por el Tribunal Supremo Electoral, al cual controlan ahora otra vez. Y ayer vimos en el presupuesto general del Estado cuánto se gasta el Estado en sueldos y salarios. Son más o menos, escuchen la cifra, gente que nos escucha, 50,000 millones de bolivianos al año, 50,000. Supongamos que la mitad, solamente la mitad, y eso es una cifra absolutamente conservadora, de estos son militantes del MAS, entre gobierno central, empresas públicas, gobernaciones y alcaldías que controla el MAS. Eso nos lleva a 25,000 millones de bolivianos. Pongámoslo el promedio de ese estatuto, que ya lo han hecho legal, en su afán de hacer del MAS un partido único a lo cubano. Entonces el 5% de 25,000 millones son 1.250 millones al año. Para comparar con la cifra que nos da Jerjes, eso significa 182 millones al año. Casi 4 veces más del drama que estamos viendo en Santa Cruz. Y esto es perfectamente legalizado por el MAS. Y nadie del MAS habla de eso. Y el país tampoco está hablando de eso, y tenemos que hablar de eso. Porque esos 182 millones al día, o casi 200, al año, significan la friolera suma de $500,000 cada día que se tira el MAS, se roba el MAS, ¿no?, con un andamiaje legal de nuestros bolsillos ciudadanos. $500,000 al día, cada día de los 365 del año, Jerjes. Eso es corrupción. Y eso es corrupción pública institucionalizada. Pero hablemos, ¿no? Entonces, no seamos selectivos en lo que señalamos como corrupción, porque corrupción es el nepotismo. Corrupción es hacer, digamos, actos como lo que hizo la bancada saliente del MAS, de robarle al pueblo boliviano su voto. ¿Por qué? Se ufanan diciendo que el MAS sacó 55%. Sí, el pueblo boliviano le dijo: hace catacora, gobierne usted porque le creímos su propuesta de reconciliación y estabilidad económica, pero aquí la oposición tiene la responsabilidad de fiscalizarlos y de controlarlos. Por eso les dio 55% y no 64 ni 68. Y haciendo uso fraudulento, corrupto, de un poder que tenían del 2014 y que ya lo habían prorrogado al mismo tiempo que prorrogaron el mandato constitucional de la señora Áñez, se vilan los 2/3. Y de un plumazo hacen aparecer como si el MAS no hubiera sacado 55%, sino como hubiera sacado 68% en las elecciones. Eso es un acto de corrupción, de robo del voto ciudadano. Esa es una gran corrupción, ¿no? Y la vemos, la corrupción, o sea, si nos ponemos ahorita, me realmente aburriría a la gente comenzando a listar los actos de corrupción durante los gobiernos del MAS.
O sea, la señora Zapata, que la acaban de liberar en un acto vergonzoso de sumisión de la justicia, también a los intereses del MAS, ¿no? No voy a entrar en esa larguísima lista, pero sí voy a hablar solamente de 2 actos de corrupción. En lo poco que va de este gobierno de Arce Catacora, 2 ministros ya han caído por corrupción. El ministro de Desarrollo Productivo y Tierras, que lo agarran con una coima de $20,000 y encima uno de los jerarcas del MAS dice, pero ¿qué son $20,000? O sea, no nos rasguemos, o sea, eso no es nada, ¿no? Y luego el ministro de Educación, que estaba vendiendo exámenes o haciendo algún tipo de chanchullos y corrupción, y sí, lo destituyen, pero lo premian nombrando a él, ¿no? Y a su equipo en cargos, ¿no? En el sistema educativo que son muy apetecidos. Y para redondear esto, la corrupción, sí, o sea, la tenemos que combatir. Y para combatir la corrupción, todos los teóricos del tema dicen que hay que tener 3 elementos: prevención, sistemas y procedimientos, y sanción. De prevención no hay nada. Si el país durante muchos años, lo que llama el MAS esos gobiernos neoliberales que los quieren demonizar, construyeron sistemas de inversión pública, de administración pública. Nuestro exalcalde Juan lo sabe porque en el mismo tiempo ordenó esa alcaldía que era terrible. Pero todo el país comenzó a hacer sistemas que regulen la inversión pública, una Contraloría General independiente, se creó después una Procuraduría, es de las pocas cosas con buena intención pero mal resultado que han hecho, ¿no? Pero esa prevención la mandaron al diablo. La mandaron al diablo porque han deshecho los sistemas de inversión pública, sustituyeron el Sistema Nacional de Inversión Pública con un sistema que yo le llamaría le meto no más. Se pasan por el forro, ¿no? Con contratos mal hechos, con proyectos llave en mano, sin diseño, los licitan como sea, no los licitan, han pasado ya no recuerdo la cifra, pero eran más o menos 100 decretos y 13 leyes, vulnerando las normas básicas de contrataciones de bienes públicos, ¿no? Entonces, la prevención la pulverizaron. Y con ello los sistemas también. Y sanción, lo que impera aquí es la impunidad. Porque para que haya un buen sistema sancionatorio y esto funcione, tiene que haber elementos básicos. Tiene que haber separación de poderes. Tiene que haber una justicia independiente. Tiene que haber un legislativo independiente. Tiene que haber libertad de prensa. Tiene que haber acceso a la información pública. En febrero del año pasado, lo sabe, presentamos desde Comunidad Ciudadana un proyecto de ley de acceso a la información pública y no les da la gana de tratarlo en un año. Y en cada sesión parlamentaria se dan encima lujo de decir, es que la oposición no propone nada, se limita a criticar. Hemos presentado 16 proyectos de ley que no les da la gana de mirarlos. Entonces, son muchos temas que podemos hablar sobre la corrupción, pero lo que es clarísimo es que el MAS sistemáticamente ha creado todos los elementos para que florezca la corrupción en impunidad. Y eso es sistemático y quizá en la próxima ronda podemos ahondar eso. No quiero abusar de la palabra. Gracias. Muy bien, muchas gracias, diputado Miguel Roca. Le damos la palabra ahora al doctor Juan del Granado. ¿Qué decir frente a este primer punto? Adelante. Inicialmente 2 puntualizaciones, saludando a los colegas del panel, a Miguel, a Jerjes y, como no, a José Luis y su audiencia, esta grata audiencia panamericana en todo el país. 2 puntualizaciones les decía. La primera es de carácter general, pero íntimamente vinculada al país. Sí, de acuerdo con la antigua data histórica de la corrupción. Alguien decía que lo corrompieron a Adán. Se me pasó. Para empezar las escrituras, ¿no? No, la primera puntualización es situar la corrupción en nuestro país, ¿no? Situar la corrupción en nuestro país y acotarla incluso en los tiempos. Yo hablo por eso de la agenda democrática pendiente. Son 40 años de vida democrática y hay una agenda democrática pendiente lacerante, para decirlo menos. La violación de los derechos humanos, el autoritarismo gubernamental de casi todos los gobiernos ha sido y es una agenda pendiente. Tal vez el
tal vez con seguridad el gobierno del doctor Siles, los gobiernos transitorios de Rodríguez Belcé y de Carlos Mesa han sido excepciones en la violación de los derechos humanos. Pero el resto, no, tenemos un largo rosario de violación de los derechos humanos. Este es un tema de la agenda democrática pendiente. ¿Cómo no? La impunidad es otro tema de la agenda democrática pendiente. Y dentro de la impunidad de la corrupción. Entonces, situemos esto como un tema más global, ¿no? Sí, hoy día están incursos en hechos de corrupción los que nos están gobernando. Ayer los que estuvieron, anteayer los anteriores. Es esto lo que tenemos que analizar de manera estructural, porque no podemos continuar con hoy día les toca a ustedes, mañana nos tocará a nosotros. Yo quiero decirles que la corrupción, como estos actos delictivos, especialmente de los funcionarios públicos en contra del patrimonio colectivo, tienen al menos tres elementos que los explican y que tal vez en su explicación nos dan la pauta de cómo tenemos que enfrentarlos y tenemos que combatirlos. El primero es el patrimonialismo, esta mentalidad patrimonial de los gobernantes que se creen propietarios del patrimonio, de la colectividad, del patrimonio público. Disponen de los aviones, disponen de los bienes del Estado, disponen del presupuesto del Estado, disponen de los cargos públicos como si fuera patrimonio de ellos. El patrimonialismo es una conducta permanente de nuestros gobernantes en casi todos los tiempos, con expresiones mayores y menores. Aquella visión de que el patrimonio es un bien particular, es un bien, en el mejor de los casos, del partido político que ocupa transitoriamente el gobierno, ¿no? Este es un primer elemento muy grave. El segundo es el autoritarismo. La práctica autoritaria es aquella que despliega la autoridad gubernamental, pero al margen de las normas, al margen de las leyes, por tanto, pasándose por alto los frenos, las vallas, las prohibiciones que la ley establece como frenos, prohibiciones cabalmente a la conducta de quienes atentan contra el patrimonio público. Y les decía, en tercer lugar, esto como parte específica de la agenda democrática, la impunidad. Graficaba bien Miguel cuando hablaba de la necesidad de llevar adelante investigaciones, procesos, para luego hablar de efectivamente actos delictivos que están en la impunidad, ¿no? Lo que tenemos son 40 años de vida democrática, de gobiernos constitucionales, para no hablar de las dictaduras, ¿no? García Meza fue condenado a 30 años de presidio, no solo por los asesinatos, sino por 5 grupos de delitos directamente vinculados al saqueo del patrimonio público. Pero bueno, la conducta de nuestros gobernantes posterior no ha sido grandemente diferente respecto al patrimonio público. Y entonces lo que hemos tenido ha sido una permanente impunidad de los gobernantes que han patrimonializado el patrimonio público y que han ejercido una política autoritaria contraria a las normas. Bueno, ¿por qué hay impunidad? Porque este es un elemento central, ¿no? La impunidad es aquella que nos ha permitido en el país institucionalizar a la corrupción. Cuando hablamos de corrupción institucionalizada, estamos hablando de una corrupción que abarca todos los niveles gubernamentales y que en determinado nivel abarca desde la máxima autoridad ejecutiva de ese nivel hasta los funcionarios menores, convirtiéndose la corrupción en una práctica cotidiana naturalizada. Por eso se habla de institucionalización. Bueno, la única manera de combatir esto es a partir de una correcta administración de justicia. Claro, no vamos a poder
llevar adelante una lucha efectiva contra la corrupción, si es que efectivamente no se investigan, ¿no? Si no se detallan los hechos, si no se evalúan los acontecimientos y las responsabilidades. Bueno, ¿quién investiga? En primer lugar, los fiscales, que dependen directamente del Ministerio de Gobierno. ¿De quién están a cargo las investigaciones ya judiciales? A cargo de los jueces, que dependen en mayor o menor medida del partido gobernante y del ministro de Justicia. Entonces, la carencia de una correcta administración de justicia independiente, de una correcta administración de justicia con idoneidad de sus personeros, es un elemento que nos ha permitido en estos 40 años ir institucionalizando la corrupción a partir del imperio de la impunidad. La impunidad ha naturalizado la corrupción, y a partir de su naturalización esta se ha institucionalizado, y claro, por lo tanto estamos frente a un permanente asalto del patrimonio público, unas veces más disimulada que otras veces más evidente. Bueno, la tercera puntualización, o la segunda puntualización, tiene que ver con la convocatoria específica, ¿no? ¿Qué ha pasado en Santa Cruz? 1.800.000 ítems fantasmas. Esto está dando cuenta de una temática que, en mi criterio, va más allá de lo político partidario. Este puede ser uno de los ejemplos contemporáneos de la institucionalización de la corrupción. O sea, varios gobiernos, varias gestiones municipales y un mismo comportamiento que queda como un comportamiento natural, ¿no? Ha hecho referencias Jerjes, y creo que también Miguel, a lo que yo encontré el año 2000 en la alcaldía de La Paz, ¿no? Lo primero que tuvimos que encarar, dada la macrodimensión de la corrupción en nuestro querido municipio de La Paz, fue un triple saneamiento, sin el cual no hubiera podido salir adelante esa gestión, ¿no? Y esto es lo que yo recomiendo a los actuales gobernantes municipales, no solamente de Santa Cruz, al conjunto de nuestros gobernantes locales, que están más o menos todavía flamantes, ¿no? Están 8 meses en los gobiernos departamentales y en los gobiernos municipales, y me preocupa que no estén encarando esta tarea esencial, que es la tarea del saneamiento, que tiene 3 componentes: el saneamiento institucional, o sea, para que funcionen las normas, ¿no? Para que los gobernantes locales, en sus estructuras deliberativas y ejecutivas, cumplan las normas. Es vital que haya institucionalidad en el manejo gubernamental subnacional. En segundo lugar, requieren un saneamiento financiero. Claro, el gobierno del MAS, y yo les reclamo mucho al MAS esto, ha confiscado los recursos subnacionales, ha usurpado las competencias subnacionales. Lo digo como exalcalde, ¿no? Donde tuve varios roces yo cuando fuimos aliados con Evo Morales. Yo era alcalde, ¿no? Y el término puede parecer un poquito excesivo, pero yo le prohibí que se meta en mi municipio. Con su Evo cumple, por ejemplo, que si quería él colaborar al municipio de La Paz tenía que darme los recursos a mí. Bueno, le podía hablar en estos términos porque éramos aliados, ¿no? Esa alianza duró poco, Jerjes, cabalmente por el autoritarismo que se vislumbraba ya el año 2000, o el año de 2006. El año 2009, el autoritarismo que se vislumbraba al cabo de los 3-4 años, empezó el año 2006, ¿no? Y también por la corrupción, ¿sabes? Esos hechos en yacimientos fueron terriblemente trágicos y tenían como base exclusiva la corrupción, el negociado. Esos hechos no se hubieran descubierto jamás, José Luis, si no hubiera habido un asesinato de por medio, ¿no? Un empresario que lo balearon cuando estaba yendo a entregar o a recibir la coima, ¿no? En fin. Bueno, entonces, claro, el saneamiento financiero es vital en los municipios. El saneamiento financiero tiene que ver con ver en qué estado están los ingresos, la deuda, en qué estado está la inversión, y por supuesto ver en qué estado está la planilla salarial, ¿no?
en qué estado están los sueldos y salarios, en qué estado está la relación entre gasto corriente y gasto de inversión, etcétera. Y el tercer saneamiento es el saneamiento ético. Yo los convoco a mis colegas, así puedo llamarlos, para que hagan un saneamiento ético riguroso. Tienen que ver el comportamiento de las anteriores autoridades en todos los casos, y tienen que ver el comportamiento de su personal, porque ha quedado pues el 80, el 70% del personal anterior. No sé si incluso la propia pandemia impide el retiro, en unos casos favoreciendo adecuadamente a la estabilidad laboral. No, hay que hacer un saneamiento ético. Tiene que hacerse de parte de los nuevos gobernantes locales una revisión rigurosa de las contrataciones, de los mecanismos de contratación, de los equipos de trabajo, etcétera. Bueno, entiendo que esto no se ha hecho en Santa Cruz, no se está haciendo, me imagino, en la mayoría de los municipios. Y entonces no va a poder encararse, más allá de la investigación en curso, este gravísimo caso de corrupción de 800 o más ítems fantasmas, si es que no se lleva adelante este triple saneamiento que yo lo veo con una urgencia muy grande. Vamos a entrar luego a los otros temas, ¿no? Ya está empezando a carraspear José Luis. Vamos a entrar de manera más detenida a estos dos temas, pero yo quiero puntualizar esto, ¿no? En primer lugar, este es un tema de la agenda democrática pendiente de casi todos los gobiernos del último tiempo, ¿no? Y deberíamos asumirlo así, con una visión no gubernamental, sino con una visión estatal democrática. Y en segundo lugar, este es un tema que ha estallado en uno de nuestros principales gobiernos municipales, y tenemos que ver con cuidado esto, no para descabezar y desestabilizar un gobierno, sino para fortalecer la institucionalidad democrática subnacional, que es vital para la propia convivencia de los bolivianos. Perfectamente, muchas gracias, doctor Juan del Granado. Vamos a ir a una segunda ronda en este primer punto. Sin duda existen puntualizaciones, algunos apuntes que realizar respecto a la participación que han tenido nuestros invitados especiales, pero incorporar quizá dos elementos. Uno desde el punto de vista estructural. ¿Qué hacer entonces? ¿Cómo solucionar? ¿Qué ideas surgen? Propuestas para solucionar también este tema de la corrupción desde un punto de vista estructural. Y segundo, esa puntualización fundamentalmente vinculado con lo que ha sucedido en Santa Cruz de la Sierra, con esos ítems fantasma. La pregunta es, ¿solo ahí? ¿Solo en ese municipio? ¿Habrá situaciones similares en otros municipios? ¿Gobernaciones? ¿Otras entidades del Estado manejadas por el gobierno central? ¿Podrá registrarse algún momento también situaciones similares o investigaciones en este sentido? Diputado Jerjes Mercado. Primero yo quiero convocarlo, mi colega, a que lo hagamos esta tertulia en el marco de respeto, ¿no? Sin ofenderme y esas cosas, porque eso le quita brillo, ¿no? Yo me acabo de sentir ofendido cuando me dice que soy deshonesto, ¿no? Y toda mi vida he tratado de ser íntegro, honesto, en mis actos como funcionario público, pero también en mi vida privada particular, ¿no? Y en todas mis actitudes, hasta intelectualmente. Entonces le pedía eso, ¿no? Segundo, me llama la atención que en su calidad de diputado diga, bueno, no es nada, o sea, y en esa actitud está Comunidad Ciudadana, y creemos, no se preocupe, 800 ítems y 50 millones menos no es nada comparado no sé con qué cosa. En esa actitud están de querer tapar el sol con un dedo, diciendo, bueno, si son corruptos, pero acá también hubo, miremos para acá, como que más o menos desviar la atención, ¿no? Fueron los primeros a oponerse cuando intentamos sacar también, aprobar la ley de legitimación de ganancias ilícitas, ¿no? Que era un instrumento justamente para luchar contra la corrupción y todos esos delincuentes por corrupto, narcotráfico, etcétera, etcétera. Pero como siempre, le pusieron 1000 pretextos para oponerse, ¿no? Entonces, y cada vez que se encuentra un delincuente y se lo quiere procesar, la justicia lo procesa, en el acto sacan el eslogan de persecución política. Y no van al fondo a ver si realmente esta persona tiene delitos o no tiene delitos. Con el simple hecho de que sea el gobierno o la justicia la que está ahí procesándolo, ya echan el grito al cielo. Y fui muy honesto intelectualmente, solo que yo no podía pues hacer la descripción de todas las narrativas de corrupción del país que han ido
Miguel, ¿no es cierto? Por eso es que dije los principales hitos, ¿ah? Los principales hitos, habla solamente de eso, ¿no? Porque podía hablar, por ejemplo, de los gastos reservados que quemó el decreto supremo y los documentos, su líder actual Mesa. No lo quise mencionar, pero ya que él me incita, voy a tener que hacerlo. Hablemos de eso. De la capitalización, por ejemplo, que él fue uno de los principales activistas y hizo mucha plata, por cierto, a costa del Estado, haciendo propaganda por la capitalización. La quiebra de los bancos, Banco Bolivariano Americano, Videsa y todo eso, ¿no? Usted se acordará, no quiero ofender a la familia Siles, ¿no? Por eso no lo voy a mencionar con nombre y apellido, que son los responsables, ¿no? Y que le costó a Bolivia cerca de 800 millones de dólares en los años 90, ¿no? Cuando para Bolivia eso era una gran cantidad de plata, lo que nosotros teníamos la economía que tenemos ahora. O los maletinos negros, ¿no? Los maletinos negros ahí que circulaban para aprobar las leyes de capitalización, privatización y otros. Que era corrupción institucionalizada, justamente. ¿Ya? Entonces, y así podíamos decir, no quise entrar a esos detalles, por eso es que dije los hitos fundamentales de la historia y de Bolivia. Ahora he hecho aquí unos números, y dice, como es un partido único, y he hecho unos números. El MAS es un partido único en el país en este momento, porque otros no han tenido la capacidad de crear un partido, que ni por 10 sigue un partido, es un movimiento político. Pero es el único movimiento político que tiene presencia a nivel nacional, que tiene ideología y que tiene un programa, una visión de país y un liderazgo. Los demás son juntuchas, ¿no? ¿Ah? Son juntuchas, así que en eso tiene razón de que es partido único, pero no es porque se haya decretado en alguna instancia, sino por la incapacidad de la oposición que en 15 años no ha tenido las condiciones para crear un partido. Y ha hecho números de cuántos son los que maneja el MAS. Yo quiero decirle que llevo un año, por ejemplo, de diputado, y no he aportado un peso al MAS. Y he sido funcionario en muchos años, en distintas instancias, y nunca aporté al MAS. Nunca me exigieron aportarle. Entonces sus números, más o menos, son como las elucubraciones a las cuales está acostumbrado mi amigo. Entonces yo le pido que aterrice y un poquito seamos más prácticos y no soñar con números, ¿no? Porque parece que no le hacemos mucho a eso. Ahora, el presupuesto general del Estado, decía, y de ahí a sacar los números de cuántos son los salarios. Efectivamente, y voy a corregir el número, no son 50.000 millones, son 45.000 millones. 48.000 parece el precio. No, 45.000, 100%. Tengo una virtud y es que los números me los grabo facilito. Y 134.000 por si acaso es todo lo que es gasto corriente, de los cuales 58.000 son bienes y servicios. ¿Ya? Entonces, pero de eso, lo que no le ha quedado claro, creo que le hemos explicado ayer en la mañana y en la tarde, es que los que representan del gobierno nacional son el 2.6%. 2.6%. Por eso que ayer le decíamos, cuando decían reduzcamos el gasto corriente, le preguntábamos, ¿a quiénes le reducimos? ¿Quieren que haya menos maestros, menos médicos, menos militares, menos policías? Porque ahí está el grueso del gasto corriente en sueldos y salarios. ¿Le reducimos cantidad de personas o le reducimos los sueldos? Y que se sinceren los opositores y nos digan, ¿no? Pero de cara a la nación, de cara al país, ¿a quiénes le cortamos eso? Porque el órgano central del Estado, incluyendo Parlamento, incluyendo órgano judicial, no son más que el 2.6% en plata, y que en cantidad son el 5.8% por ese caso. ¿Qué significa? Que somos los peores pagados, parece los órganos del Estado, ¿no? Y ahí está el municipio, alcaldías y todo eso, que parece que no lo han leído bien el plan, el presupuesto, pero que confunden, ¿no? Ahí están las empresas, los municipios, las universidades, todo eso es parte del presupuesto general del Estado. Ahora, hay algunos aspectos que es importante, yo valoro lo que dice acá Juan, en el sentido de que hay agenda democrática pendiente. La democracia, cuando se conquistó el año 1982, fue por una democracia diferente a la actual, ¿no es cierto? Fue la capacidad de que la gente vote. En los últimos años la democracia en Bolivia ha sufrido una evolución cualitativa terrible. Hoy estamos hablando de democracia integral. Hoy estamos hablando de que la riqueza del país, los recursos del país, le lleguen a la gente. Eso es economía, eso es democracia económica. Estamos hablando en este momento de la democracia intelectual, que nuestros pueblos indígenas, su cultura, su intelectualidad, su filosofía, también sea aceptada y sea respetada, y eso es parte de la democracia. Es una evolución que se ha dado.
hay tareas pendientes. Esta es tarea de la justicia y la corrupción. Yo estoy plenamente de acuerdo en que es una tarea tremendamente pendiente y que hay que trabajar en ella. Muchísimo todavía, porque siempre es perfectible. Inclusive cuando uno estudia las normas ISO, dice mejora continua. Y creo que hay que mejorar. Y aquí yo hago una autocrítica de los 14 años del MAS, y es que no tuvimos la capacidad de resolver los problemas de la justicia. Y corrupción en todos los gobiernos hubo, en todas las alcaldías hubo, y no vale la pena dar nombre ni apellido en este momento por no ofender personalmente a nadie. ¿Ya? Pero sí hay hitos grandes que han marcado sustancialmente, y eso es uno de los hitos que ha marcado en Bolivia. Ahora me llama la atención, claro, nuevamente tiene que defender aquí a mi colega al gobierno del cual fue parte Carlos Mesa, la puso prácticamente ahí, extra parlamento, a la señora Áñez, dice que es constitucional. Parece que no ha leído el reglamento de debates de senadores, de diputados, donde dice claramente cómo se da la sucesión constitucional. Primero la constitución política del Estado, por supuesto, y luego el reglamento. De ningún punto de vista la señora Áñez podía ser presidente. ¿Por qué? Porque el presidente, según la constitución política del Estado, es el presidente del Senado o presidente de diputados, en ausencia del vicepresidente. Y para ser presidente del Senado o vicepresidente, de acuerdo al reglamento de debate, que es ley por si acaso, es la primera mayoría la que asume la primera presidencia y la segunda, la presidencia y la primera vicepresidencia. Entonces, bajo ningún concepto, una persona de un partido marginal de esa época podía ser. Y es hasta temerario, yo diría hasta cínico cuando dicen de que se cogobernó con la señora Áñez. Hemos sido perseguidos con la señora Áñez. Yo por lo menos me pusieron juicios. Hubieron semanas que estuve durmiendo en casas de seguridad porque me perseguían. Y no puedo hablar de que hubo una convivencia con ese nefasto gobierno. Y en el caso del gobierno municipal de Santa Cruz, Evo Morales, por supuesto que se chisteaba, aparecían con Percy. ¿Por qué? Porque era parte de su trabajo. Evo Morales coordinó con los 356 municipios de entonces. Coordinó con el gobierno municipal de Santa Cruz, de La Paz. Es más, hay proyectos, por ejemplo, como el proyecto Mi Barrio, si mal no recuerdo, que eran fondos que efectivamente estaban en el gobierno central y se le asignaron al gobierno municipal. Ahí creo que tiene razón Juan cuando dice: yo exigí que me los den, porque se le dieron los recursos, hicieron un buen trabajo, me parece, en mejoramiento de barrios. Pero eso estaba bajo el Ministerio de las Públicas, Servicios y Vivienda, en el Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, esos recursos. Y normalmente lo hubiera ejecutado ese viceministerio. Entonces, y un tema que también es bueno aclarar, que la opinión sepa, porque aquí Juan ha dicho de que él se alejó, una de las razones por la corrupción. Yo tengo una versión, no sé si es la correcta, que él exigió ser candidato a vicepresidente, acompañante de fórmula, en las elecciones del 2009. Y como no se le dio gusto, por eso es que él se alejó del MAS. Y la mitad de su equipo se quedó con el MAS. Puedo dar algunos nombres, por ahí, por ejemplo, Zabaleta, ¿no? Estaba acordándome de Pablito Gross, por ejemplo, que era su equipo. Y se quedaron en el MAS y han sido grandes compañeros después que han aportado este proceso de cambio, ¿no? Entonces, para responder, yo creo que hay que hacer un trabajo estructural todavía. El tema de la corrupción, reitero, no pretendo como otros tapar el sol con un dedo. Tuvimos nuestros delincuentes y los tenemos, como tuvieron todos los partidos. Pero hay hitos que son ya que rayan. Lo de Santa Cruz me parece que raya ya en el exceso por la dimensión y por la cantidad de plata que se maneja en Santa Cruz y el nivel de corrupción que ha habido. Y además creo que es la punta del ovillo de una corrupción mayor todavía. Y también creo que hay un trabajo pendiente para lo que decías antes. ¿Cómo hacemos para que el tema cultural, para que el boliviano no veamos la corrupción como algo normal? Para que tengamos las normas, que no es suficiente. Nosotros, a diferencia de los que se oponen a que construyamos normas que luchen contra la corrupción, tenemos una montonera de normas que hemos sacado. La ley marco de autonomía tiene algunos conceptos, la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz tiene otros conceptos, las modificaciones que hemos hecho al Código de Procedimiento Penal, ya hay un sinnúmero de normas. Ahora, ¿cómo hacemos para que esas normas se cumplan? ¿Cómo hacemos para prevenir y cómo hacemos para castigar? Pero también yo decía, ¿cómo le metemos el chip de la gente? Que eso es malo, desde todo punto de vista, para que también haya un castigo social, si vale el término. En Santa Cruz tuvimos un ejemplo. Se enojan los cruceños cuando digo esto.
pero la droga está por todos lados, varias fortunas se han hecho con la droga, pero cuando el gobierno del doctor Paz Extensor Bartolomé, ministro de gobierno, sucedió el caso de Huanchaca, y mataron a un insigne cruceño, Noel Ken Mercado, y ese momento hubo un quiebre en Santa Cruz, por ejemplo, y ya la gente sancionó socialmente al narcotraficante. Antes de eso, el narcotraficante era hasta padrino del santo patrono de los pueblos, de las promociones, carnavales, etcétera, etcétera. Ni a qué hablar de las campañas políticas, ¿no? Pero hubo una especie de ya sanción societal. Creo que eso es lo que va a estar haciendo falta también en Bolivia para resolver estructuralmente esto. Y en el caso cruceño del municipio, en este caso, es no querer tapar el sol con un dedo y ser pasivo ante esto. Que se investigue a fondo, que se dé con los culpables, intelectual y materialmente, que se los meta preso y se recupere la plata de los cruceños y de los bolivianos. Eso es lo que corresponde en este momento, y no estar diciendo es persecución política, no la metan presa, no la investiguen porque buscaremos que tal también fue corrupto. No, señor, hay que sancionar independientemente de qué partido sea y qué color político sea. Creo que esa es la salida para que podamos avanzar. Muy bien, muchas gracias al diputado Mercado. ¿Qué dice usted con sus puntualizaciones, diputado Miguel Roca, para cerrar este primer punto? Gracias. Bueno, tengo que reconocer que una de las cosas que me gusta del diputado Mercado es que argumenta con números. Y es de las muy pocas personas que lo hace en la bancada del MAS. Pero cuando yo le pido, y no se me ofenda, querido colega, honestidad intelectual, eso es lo que nos separa del MAS. Yo siento que lo que nos separa en las bancadas, más que la ideología, la política, es que el MAS es mentira. El MAS hace de la mentira su forma de hacer política. Y eso es falta de honestidad intelectual, por decirlo menos, como partido. Y le doy un solo ejemplo. El país hoy en día está lleno de letreros, gigantografías y propaganda, donde sale el presidente Arce Catacora diciendo que el crecimiento económico fue 9.4%. Y no dice nada más, dice crecimiento económico del 9.4%. Ayer el ministro, cuando le reclamé el mismo tema, hace la aclaración, no, lo que pasa es que el 9.4% fue el primer semestre del 2021 comparado al primer semestre del 2020. ¡Claro! Cuando estábamos encerrados en cuarentena a cuando salimos a trabajar, por supuesto que había crecimiento, pero eso no lo aclara la propaganda gubernamental. Y entonces el ministro sí, ¿no? En la letra chica técnicamente dice, no, pero si comparamos los 12 meses de julio a junio del 2021 con los del año anterior, el crecimiento fue solo 1.43%, por eso hay no doble aguinaldo. Pero no hubo honestidad intelectual, es más, hubo una mentira flagrante, sistemática y cínica, que la hay, en la propaganda gubernamental, que Arce Catacora 9.4. Y con eso termino cuando digo los números. Usted tiene razón. Yo dije 50,000 y son 45,235 millones, 45,235 los sueldos y salarios. Hagamos la corrección. Usted también me jugó con los números, pero mire, yo le doy, esta es la presentación, querido colega del ministro, que nos dio anoche. Magisterio, sedes, policía y fuerzas armadas juntos suman 54%. No, 43.1. Mire. 43, permítame, 43.1. Quiere decir que hay 54.9 que no son lo que usted hizo. Y cuando usted dice que 2.6 puede ser que sean los ministerios, pero si le suma, ¿no?, las entidades descentralizadas, que son la ABC, Yacimientos, ENDE, BOA, todo, y le suma todas las empresas públicas y no sé qué, en otras palabras, a ese 54.9, que no es ni magisterio, ni fuerzas armadas, ni policía, como dicen, ¿no?, ni salud, quítele gobernaciones y quítele municipios, le queda 45.6, ya. Yo a ojo de buen cubero dije 50%, no, había sido 45.6, entonces recalculo los números y no habían sido $500,000 al día lo que recauda el MAS, habían sido 411,900. No importa, es el hecho, sean 100,000 o sean 50,000, esa es una corrupción institucionalizada. Y yo lo felicito cuando me dice que usted no aporta a su partido, yo tampoco aporto al mío, porque aquí no voy a lo que decía nuestro amigo don Juan del Granado. El drama es el patrimonialismo, el autoritarismo. ¿Y qué es el patrimonialismo? Esa manía de utilizar los bienes públicos
para provecho personal o de grupo. Y eso está instituido. Y ese patrimonialismo lo ha exacerbado el MAS de una manera, pero que asusta. Ese culto a la personalidad de Evo Morales de utilizar fondos públicos para hacerle un museo en Orinoca, para hacer estatua de sus padres. Por Dios. Eso es patrimonialismo. Y en el MAS está, pero auténticamente está en el ADN de los masistas. ¿Cuántas veces hemos escuchado en el hemiciclo, usted y yo, a mí me da vergüenza ajena, no sé cómo se sentirá usted, ¿no? Diciendo que no, que es que el gobierno nos está dando recursos para nuestra región, le tenemos que agradecer al hermano Lucho. Diputados del MAS, con esa lógica patrimonialista, ¿no? Don Juan decía que esta usurpación que hizo Evo Morales, al cual se negó, y lo felicito, de competencias y de recursos municipales. Yo me acuerdo cuando hacía campaña en la ladera de mi circunscripción, por ahí por el barrio de Jocón, y ¿no? Oye, habían hecho con el programa Evo Cumple, habían enlocetado 2 cuadras y había 6 letreros de Evo Cumple. Yo creo que le calculé 10% o 15%, ¿no? De las 2 cuadras de enlocetado se lo habían malgastado en letreros en época electoral, y había ido, ¿cómo se llama este dirigente? Vera, ¿no? Inaugurar, o sea, eso es corrupción. Y fíjense, y hablando ya del sistema político, de cómo solucionamos esto, ¿qué nos pasó en la elección del 2019? ¿Quiénes eran los posibles candidatos antes de entrar a la carrera electoral? Solamente eran el que manejaba el gobierno central, el que manejaba una gobernación, el que manejaba una alcaldía. No, esos eran los únicos con la posibilidad de hacer partido con esa lógica patrimonialista. Entras, te apropias de la institución pública, comienzas a hacer aportar a la gente y a punta de esa coerción y de ese patrimonialismo de utilizar la institución pública para tus fines personales y de grupo, comienzas a hacer partido, ¿no? A hacer que la gente aporte, a darle contratos a tus amigotes para que también te aporten a las campañas. Esos eran los únicos con posibilidad de acceder a una candidatura presidencial. ¿Por qué yo apoyé a Carlos Mesa? Era el único que era la excepción, el único presidenciable que no manejaba ni una alcaldía, ni una gobernación, ni gobierno central, ni nada. Justamente porque me opongo a ese patrimonialismo que tiene que ver mucho, Juan, creo que estarás de acuerdo, con el caudillismo. Caudillismo y patrimonialismo son 2 caras de la misma moneda. Y de lo mismo, y ahí viene el centralismo fiscal. Y ese es el mal de este país. Mientras tengamos centralismo, desde la Plaza Murillo, ir a recolectar recursos a todo el territorio nacional, al último confín de la patria, traerlos a la Plaza Murillo y de ahí comenzar a repartir. A ti para alcaldía, si te portas bien, si me apoyas, si votas por mí. Y hablando de patrimonialismo, Evo Morales y Álvaro García Linera, y también Luis Arce, ¿no? Como candidatos, de una manera pero grotesca, hacían gala de ese patrimonialismo, ¿no? Diciendo, si votan por mí, va a haber obras, y si no, no. En alcaldías. Aprovechando, ¿no? Que la gente no conoce los temas, no conoce que es su derecho. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mientras tengamos centralismo fiscal, va a haber caudillismo. Mientras tengamos caudillismo, va a haber patrimonialismo y autoritarismo. Y esto no va a acabar nunca. Y la población boliviana es terrible porque ve que pasa un gobierno, como bien decía Juan, pasa un gobierno, roba, viene el otro, roba, viene el otro, y básicamente todos están... Y la misma población es terrible, se acostumbra a eso. ¿Cuántas veces nos han dicho, che hermano, ¿conoces a alguien en la aduana? Es que tengo un problemita. ¿Conoces a alguien en impuestos? ¿Conoces a alguien en la caja? O sea, esa idea, ¿no? De que todo tiene que ser en función a relaciones personales, relaciones patrimonialistas, inclusive cuando va a haber un cambio de alcalde, sobre todo, ¿no? Pero del gobierno nacional, toda la gente se preocupa de qué va a ser de su vida. Hasta una dulcera de la esquina, cuando va a haber cambio de alcalde, uy,
Va a haber cambio. ¿Por quién voto? No, es que conozco a fulanito que de repente va a conocer al nuevo intendente y entonces me van a respetar esta mi esquina. Y si no van a entrar los otros y alguien me va a quitar la esquina donde vendo. A ese nivel. Y vamos creciendo, ¿no?, en los intereses económicos de la sociedad. Así funciona el país y es por eso que andamos tan retrasados. Tenemos que generar de una vez por todas institucionalidad. Y mi mayor reclamo al MAS es el desperdicio irresponsable que hizo de la mayor bonanza económica de nuestra historia. Y no solamente de una bonanza económica de nuestra historia, sino que como nunca el país le dio el apoyo democrático a una sola persona. Juan decía que estamos cumpliendo 40 años de democracia, donde ese apoyo estaba fragmentado y era difícil generar los consensos, y aún así se avanzó muchísimo en institucionalidad. En separación de poderes, en armar una contraloría, en armar un sistema de inversión pública, en fin, muchas cosas, un tribunal constitucional, se avanzó muchísimo, y el MAS lo deshizo, desaprovechó dos elementos, una bonanza económica, de la cual no tiene ningún mérito, sin precedentes, y también una hegemonía política, un apoyo popular sin precedentes. Con esos dos elementos podían haber cambiado este país para siempre y para bien, y al contrario, lo destrozaron. Destrozaron la economía, destrozaron la institucionalidad, acrecentaron el patrimonialismo, eliminaron todos los elementos que podían frenar, en cierta manera, la corrupción, porque persiguieron a la prensa, eliminaron la separación de poderes, eliminaron los sistemas, un tema. Y aquí quiero volver, y con esto cierro, Percy Fernández y los ítems fantasma. ¿Cuál es el presupuesto de Santa Cruz? ¿Usted qué sabe de números? No, más o menos 400 millones de bolivianos. Unos 500 y pico millones de dólares, ¿cierto? Ya. 650 millones de dólares. Yo le pregunto a la gente que nos escucha, ¿sabe el nombre del alcalde de Santa Cruz? Ya sea que esté en La Paz, en Santa Cruz, donde sea, la mayoría lo sabe. ¿Usted que es cruceño, sabe el nombre del alcalde de La Paz? Claro que sí. Claro que sí, ya. Y a la gente que nos escucha, ¿sabe el nombre, Juan, del presidente de la ABC? Más difícil. Y ese señor maneja 3 veces el presupuesto del municipio de Santa Cruz o de La Paz. Y ese señor dice la ley, creada por el MAS, el 2006, que tiene que ser designado a partir de una terna aprobada por 2/3 de la Cámara de Diputados. Ni aun cuando el MAS tenía los 2/3 quiso cumplir su propia ley, porque lo nombran a dedo. Es un señor Nina, presidente de los interculturales. La única experiencia que este señor tiene experiencia en carretera, diría así. ¿En qué? En bloquear y en dinamitar la carretera. Esa es toda su experiencia en carreteras. Y ese señor, y perdón, Juan, aquí lo digo con el mayor de los respetos, Juan es una persona instruida, muy bien informada, preocupada por el quehacer nacional, y no sabe el nombre del presidente de la ABC. Y si yo no fuera que me preocupa porque soy ingeniero, porque trabajo en carreteras, que sé que es un señor Nina, tampoco lo sabría, ¿no? Y ese es el drama. Han agrandado el Estado, lo han concentrado, y lo han concentrado con una lógica patrimonialista. El Estado se maneja por parte de autoridades nombradas a dedazo. ¿Y por qué lo nombran a dedazo y no cumpliendo la ley pudiendo hacerlo? Porque quieren que se deba al dedazo, y que sepa esa autoridad que si no le responden al dedazo, la sacan de un tichazo. Para que no responda a la ley, para que no responda ante la ley y ante la sociedad boliviana. Ese es el peor daño que le ha hecho y le está haciendo el MAS a la economía y a la sociedad boliviana. Perfectamente. Muchas gracias, diputado Miguel Roca. Le damos la palabra para finalizar este punto, por favor, a don Juan del Granado. Bueno, José Luis nos dijo, para iniciar la segunda ronda, ¿qué hacer frente a la corrupción? Claro está, ¿no? Varios temas que han planteado mis colegas en el debate están en el segundo punto, ¿no? Los vamos a abarcar cuando veamos un poquito de economía, si nos da el tiempo, claro, si nos permite José Luis. Adelante. ¿Qué hacer con la corrupción? Sobre la puntualización general que hice, teniendo en cuenta que la corrupción es un tema de la agenda democrática pendiente que nos abarca a todos y a todos los gobiernos, unos con mayores antecedentes de corrupción y otros con menores, ¿no? Hay que restablecer el Estado de Derecho.
Este es el único paso posible en la dirección correcta. Tenemos leyes. Tengo a mano acá la ley, lamentablemente denominada Marcelo Quiroga Santa Cruz. Digo lamentablemente porque Marcelo merecía otro tipo de homenaje, ¿no? Y su familia se opuso, ¿no? Aquí sí. Entonces, claro, no es con leyes, sabiendo que las leyes son importantes, son instrumentos, ¿no? Pero todavía tenemos un fetichismo jurídico en el país. Hay quienes creen que con leyes se resuelven los problemas. Hay movilizaciones sociales que buscan leyes, o hay también movilizaciones sociales que buscan abrogarlas, ¿no? Este fetichismo es terrible, ¿no? Hay campañas electorales que ofrecen a los electores leyes. Bueno, esto es una puntualización, no es con leyes, sabiendo que las leyes son importantes, son necesarias. No, aquí lo que necesitamos es restablecer, o iniciar por lo menos un camino de restablecimiento de la independencia de poderes. O sea, la corrupción anida, les decía, en el autoritarismo, ¿no? Y el autoritarismo, este mal que se ha agravado terriblemente estos 15 años, incluyendo al gobierno transitorio de por medio, claro. Este autoritarismo que se ha agravado ha despedazado una buena parte de la poca institucionalidad democrática que teníamos. Independencia del poder legislativo. Bueno, ustedes son parlamentarios, yo he sido en su tiempo. Yo les digo, había un poquito más de independencia del legislativo en mis épocas de parlamentario, ¿no? Resistíamos las instrucciones, los deseos, las agendas del Ejecutivo. Creo que ustedes hasta ahora no se han puesto de acuerdo internamente en una agenda legislativa propia. Gravísimo. ¿Cuánto tiempo están de parlamentarios? ¿Un año? Más, bueno, un poquito más, ¿no? 13 meses. Bueno, un año, 13 meses que nuestro Parlamento Nacional, nuestra Asamblea Legislativa Nacional, no tiene una agenda legislativa propia. Claro, en esa agenda legislativa propia deberían concertar, pues, el 45% que representan dos bancadas con el 55% que representa la otra. Deberían concertar agendas. A ver, ¿no pueden concertar acaso la lucha contra la corrupción? En fin, pero el problema no está tanto ahí. Es el sometimiento del Poder Judicial, por Dios. Por eso estamos trabajando, 10 juristas independientes, en la reforma de la justicia. Una reforma profunda, porque lo que nos ha planteado el gobierno del MAS durante 15 años no ha sido ningún planteamiento de fondo. Hace una semana el ministro Lima ha anunciado una cumbre de la justicia para aprobar una reforma. Lo que no nos ha dicho el ministro Lima es de que es la tercera cumbre del MAS. La primera fue el año 2012. La segunda fue el año 2016. La segunda fue más publicitada que la primera, pero ambas tuvieron una agenda interesante, una agenda de temas, hubieron mesas de trabajo y lo más importante, hubieron conclusiones. Ninguna de esas conclusiones se ha llevado a la práctica. Y entonces, claro, lo que tenemos para marzo del próximo año, según el anuncio del ministro de Justicia, es una nueva cumbre que al parecer va a tener como temario estos 6 ejes que el ministro nos ha planteado, que no van al fondo del asunto. ¿Cuál es el fondo de la temática y de la problemática judicial? No es que tenemos pocos jueces apiñados en las capitales de departamento solamente. No es que no tenemos tecnología adecuada para un manejo digital de los procesos solamente. No, el principal problema de la justicia es que la cúpula del Poder Judicial está sometida al poder político, a partir del manoseo que realizó la mayoría, los 2/3 del MAS, de la elección popular, primero el 2011 y luego repetida el 2017. Y esos jueces supremos, que es el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, el Consejo de la Judicatura, especialmente el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Supremo, son los que eligen al resto de los jueces. Y entonces, claro, como son jueces supremos afines a la estructura gubernamental, cuando no militantes del MAS,
esa militancia y esa afinidad la reproducen en el resto de la estructura judicial. Ni que hablar del Ministerio Público, ¿no? Ahí tenemos un fiscal general adicto a militar en el partido de gobierno de turno, ¿no? Entonces, claro, imagínate, la lucha contra la corrupción está en manos de fiscales que investigan a partir de una visión estrictamente partidaria. Sí, de ahí viene, Jerjes, esta idea de la persecución política, porque hay hechos delictivos o hechos de corrupción que sí se investigan. Con gran entusiasmo ahora en el caso de Santa Cruz, ¿no? Han lanzado todo un batallón de fiscales, ¿no? ¿Qué pasó en las Londres? En las Londres han secuestrado periodistas. Ha habido intento incluso de asesinato. Claro, han baleado las cámaras, ¿no? Podían haber baleado a algunos de los reporteros o de los periodistas. Han desplazado, lo vamos a ver en el tercer punto, 2.000 efectivos policiales a Potosí antenoche, ¿no? Y resulta que en el caso de las Londres han mandado 20 policías a San Julián. En fin, entonces, claro, necesitamos una reforma profunda de la justicia, pero pronta, inmediata. Y tenemos que hacerlo por la vía de una reforma constitucional. No hay manera ya de ponerle parches a este andrajo que es la administración de justicia. Necesitamos una nueva y distinta manera de designar a los postulantes a los tribunales máximos. Ya no puede ser la Asamblea Legislativa, con o sin 2/3 que se reparta las postulaciones. No puede ser que el presupuesto de toda la administración de justicia apenas llegue al 0,46%. Ustedes que están con los números en la mesa, ¿no? No llega ni al 0,5% de todo el presupuesto de la nación. A ver, estas cifras para que nuestra audiencia las tenga más ejemplificadas, se pueden traducir en números, ¿no? Toda la administración el órgano judicial, juntamente con el Tribunal Constitucional, el año 2021, tuvieron 1.100 millones de bolivianos. El Ministerio de Defensa tuvo 4.000 millones. El Ministerio de Gobierno, 2.500 millones, o 3.000 millones. O sea, un ministerio tiene 4 veces más que toda la administración de justicia. Sí, están ahí las Fuerzas Armadas, pero en este otro lado está, pues, la justicia, ¿no? La resolución de conflictos, los derechos de la gente, el equilibrio de poderes, el patrimonio de la comunidad, en fin, bueno. Entonces, no, tenemos que incorporar en el presupuesto general, o en la Constitución Política del Estado, tenemos que incorporar 3% como una partida presupuestaria constitucional obligatoria. Pero además bien administrada, y para eso necesitamos un nuevo Consejo de la Magistratura. Bueno, puedo ampliar esto, pero aquí de lo que se trata, en la primera puntualización, José Luis, es que necesitamos caminar decididamente a un restablecimiento de la independencia de poderes. No es posible enfrentar a la corrupción con un parlamento, seguramente ustedes son excepción, me refiero a Jerjes, de levantamanos, ¿no? No pues. Entonces hay, claro, ninguna iniciativa de fiscalización va a prosperar. Y si la fiscalización va a los órganos estatales para controlar corrupción, tampoco va a prosperar. Pero mucho menos van a prosperar las investigaciones y los procesos judiciales para sancionar hechos de asalto, de robo al patrimonio público. Bueno, entonces esta es la primera señal y la primera medida, que claro, es un proceso de mediano y de corto, pero también de mediano plazo. Lo segundo tiene que ver con los gobiernos subnacionales. No voy a abundar acá, pero sí le voy a rectificar algunos números a Jerjes. Habló del 50% del equipo del Movimiento Sin Miedo. Habló de la mitad, ¿no? Esto es ya un poquito para la distracción de nuestra audiencia. Tengo el número, Juan, lo acabo de ver del presupuesto, 839 millones para el órgano judicial. ¿Este año? Para el 2022. No, entonces han reducido más. Que es el 0.4%. No, pero el 0.4% es del conjunto de la administración de justicia. Lo vamos a ver. Bueno, pero le decía a Jerjes, no pues, Zabaleta y Pablo Grux era bastante menos que la mitad de nuestro equipo, ¿no? Y te digo esto, Jerjes, porque no, la ruptura se dio el año 2009 a fines,
Y efectivamente ya la ruptura concreta se dio en el 2010, bastante después de las elecciones nacionales, que fueron en octubre. O sea que nada tenía que ver una supuesta aspiración presidencial de mi parte. No, yo estaba de alcalde de La Paz y no iba a renunciar por una candidatura presidencial en contra de todavía mi buen amigo don Álvaro García Linera. No, fueron estas las razones, fueron razones de fondo. Nunca discutimos pegas con Evo Morales. Y mira, tal vez fui el único alcalde que le paró el coche a Evo Morales, porque el resto para recibir la platita bajaban la cabeza, ¿no? Bueno, esto es importante decirlo porque es una distinta visión de las cosas, ¿no? Es una visión más bien estatal, general de la gobernabilidad democrática, que tiene que ser transparente, que tiene que estar vinculada a la información pública, al control ciudadano, a la participación de la gente, en fin, a todos estos elementos que lamentablemente no se están cumpliendo en Santa Cruz. Y lamento decirlo, parece que no se están cumpliendo en una buena parte de los municipios del país, donde a nuestros nuevos municipios les va a estallar en la cara las crisis que ocasiona la corrupción. Muy bien, muchas gracias. Le damos al doctor Juan del Granado. Vámonos rápidamente al segundo punto de diálogo en Panamericana. Ya estuvieron haciendo referencia nuestros invitados a este segundo punto que tiene que ver con el tema económico. Fundamentalmente, a propósito de la consideración y el trabajo que se viene desarrollando a nivel del legislativo, entendemos que el pasado jueves la Cámara de Diputados aprobó precisamente en el Pleno el documento en cuestión, el proyecto del Presupuesto General 2022, y desde ese punto de vista se habla de un enfoque económico. Se puso en debate nuevamente del enfoque económico desde el gobierno, tomando en cuenta la situación en la que se encuentra actualmente nuestro país, no solamente nuestro país, sino también a nivel internacional. En este segundo punto vamos a pedir, por favor, a nuestros invitados celeridad y agilidad en la participación, porque el tiempo va avanzando. Diputado Jerjes Mercado. Bueno, gracias nuevamente. Hace un rato se habló de que el MAS hubiera destrozado la economía boliviana, ¿no? Creo que algunos tienen amnesia histórica, ¿no? No me refiero a Juan, no sé, lo miro a Juan, pero no me refiero a él por si acaso. Estamos sentados frente ya, entonces, el país que heredamos el año 2006 era un país de mendigos, y no lo dice Jerjes Mercado, lo dijo el líder actual de Comunidad Ciudadana, entonces presidente cuando era todavía, que tenía que tender la mano como limonero, dijo, para pedir limosna al mercado internacional para que le presten unos pesitos. Éramos un país desvertebrado totalmente, profundamente excluidor, racista, una pobreza galopante del 60% y una pobreza extrema del 38%, para que la gente lo vea. Y eso no es fácil combatirlo, ¿no? Entonces, ha habido, yo creo, cuando dicen destrozó la economía, es que no se han dado una vueltita para ver cómo se ha vertebrado el país. Voy a dar dos notas nada más. Me acuerdo que le damos 1098 kilómetros de carretera. En toda la vida republicana, en 180 y tantos años, 1098 kilómetros de carretera pavimentadas. Se han construido 6500 kilómetros de carretera. Y con el plan de desarrollo y el nuevo presupuesto general de la Nación, al 2025 vamos a tener 10.500 kilómetros de carreteras construidas o reconstruidas. Eso no es echar la bonanza por la borda. Cuando uno, Juan ha sido alcalde, y cuando recién se hizo cargo de la alcaldía, era una alcaldía, aparte de corrupta, con pocos recursos. Vino el gobierno del MAS, hay que reconocer que vino el boom de las materias primas. Pero si esas materias primas venía ese boom y las empresas privadas seguían siendo las que dispongan de los recursos, el excedente sí viene al extranjero. Con la nacionalización se quedó aquí. Y además se incrementó los volúmenes de producción de hidrocarburos. Fue creciendo la economía y hubo más impuestos con participación tributaria, y recursos de eso se le inundó casi a los municipios de recursos. Hubo un momento, me acuerdo, en 2013 al 2014, donde los alcaldes no sabían qué hacer con su plata. Era tanto dinero que se quedaban una cifra astronómica. Me acuerdo, tuvimos en un momento 10.000 millones de bolivianos en cuenta de caja y bancos. Entonces esa plata se fue a las universidades, a las gobernaciones,
y por supuesto a mejorar las condiciones de vida. 10 años más viven los bolivianos hoy de lo que vivían en el 2005. 74 años es la expectativa de vida según la OMS, y eran 64 años entonces. Entonces podemos hacer N cantidad de cosas de lo que se hizo. Pero bueno, ¿a qué se refiere el presupuesto general del Estado boliviano? Estamos empujando lo que es el Plan General de Desarrollo Económico, que se lo planteó ya hace casi 15 años con la Agenda Patriótica. Planificación de largo plazo. Solamente comparable, los estudiosos de la economía y la política me dan la razón, a la estrategia que desarrolló Obando, ¿se acuerdan? Con Marcelo, con José Ortiz Mercado, una estrategia de desarrollo del país. Son dos momentos que yo digo, esa planificación solamente es comparable a aquello. Entonces, ha dado buenos resultados el modelo económico comunitario y productivo, y este plan, presupuesto está empujando aquello. Del pozo que nos dejaron el año pasado, que no les gusta reconocer algunos de los errores del gobierno nefasto de Áñez, venía la economía creciendo por encima del 4%, campeones del crecimiento, y un crecimiento con distribución. Por eso es que de esos 60% de pobres que heredamos de los gobiernos neoliberales, de los cuales aquí nuestro amigo Roca ha sido parte, entonces resulta que bajamos de 60 a 38%. ¿Y cuál es la idea? Que al 2025 bajemos al 19% de la pobreza moderada. Del 38% de personas que no tenían comida en sus mesas, porque eso es la extrema pobreza, hemos bajado a cerca del 12.9%. Y la idea es que con este presupuesto, el 2025 lleguemos al 5.1%. ¿Y eso cómo se logra? Con la inversión pública que estamos llevando adelante. 5.015 millones de dólares vamos a inyectar a la economía. Además, ayer yo le decía en el Parlamento que el debate dice, no, es que los sueldos y salarios, en vez de meterle más a la inversión, y le sacaba unos números como 15.000 millones que vía salarios, sueldos y salarios, y vía adquisición de bienes y servicios también se inyectan a la economía. Por eso es que nosotros no dependemos de los vaivenes externos tanto, es de la demanda interna que estamos estimulando, y por eso es que el crecimiento va a ser del 5.1%. Entonces, vamos a volver con este plan de desarrollo, con este presupuesto general del Estado, a la senda de crecimiento que veríamos, con una profunda distribución de la riqueza y el ingreso, sustituyendo las importaciones. Para eso se están dando estímulos, por ejemplo, a la producción de biocombustibles. La idea es que por lo menos un 43% reduzcamos la importación de combustibles fósiles. La idea es que sustituyamos importaciones, que creemos industrias, continuemos en la senda de la industrialización, y con eso en 2025 tengamos, por supuesto, una mejor Bolivia. Alguien decía ayer, estamos quitándole, decían, los recursos a los municipios. Todo, absolutamente lo que dice las leyes, sea por regalías, sea por IDH, se le entrega a los municipios, a las gobernaciones al día. Ni siquiera es que se espera 3-4 meses, no. En el día que se ingresan al TGN los recursos, ese día se hace la distribución correspondiente, y por eso estamos dándole a los municipios en este momento, a todo lo que son las ETAs y universidades, se le está incrementando en cerca del 4 al 5%, a salud se le está incrementando los recursos. Quiero recordarle a los que a veces quieren tapar el sol con un dedo, que el 2005 el presupuesto de salud eran 2.100 millones de bolivianos. Nosotros hemos aprobado 23.590 millones de bolivianos, 10%, y para salud, para educación estamos con el 10.8% en este momento. Es lo central. Alguien decía que le estamos dando mucho a defensa y gobierno, solamente representa por si acaso el 4% del presupuesto general de la nación, a diferencia de los años anteriores. Le hemos ido reduciendo porcentualmente a lo que es la defensa y seguridad, y le hemos estado dando más a salud y educación, que ha ido creciendo porcentualmente, pero también nominalmente lo que es el presupuesto. Entonces creemos que este presupuesto nos va a ayudar, por supuesto, a empujar la Agenda Patriótica 2025, y que para el Bicentenario, así como hoy tenemos una Bolivia en lo económico, en lo político y en lo social, de lejos mejor que la que heredamos en el 2005, el 2025, cuando termine el mandato de Lucho Arce, tengamos una Bolivia mejor de la que tenemos hoy, por supuesto.
Obviamente hay tareas pendientes. Hemos dicho la corrupción es un problema, hemos dicho la justicia es un problema, hemos dicho otros temas que por supuesto son problemas. Por ejemplo, la pobreza extrema, a mí me hubiera encantado que la eliminemos hasta el 2025. Y en la agenda patriótica estaba que se elimine la pobreza extrema. Pero vamos a llegar al 5.3, ¿por qué? Porque 3 años son los perdidos por culpa del nefasto gobierno de Yanine Áñez y sus socios y la pandemia mal manejada. Tenemos que recorrer, perdimos 2020, 2021 y parte de 2022. Recién a mediados finales de 2022 vamos a tener el tamaño de la economía que teníamos en el 2019. ¿Por qué? Por el pésimo manejo, por la corrupción y porque la pandemia también, por supuesto, nos hizo trizas. Muy bien, le agradecemos al diputado Jerjes Mercado. ¿Qué dice usted en este segundo punto, diputado Miguel Roca? Gracias, por favor, bueno, rápidamente. Tengo que reconocer que mi colega Jerjes es un excelente exponente del ilusionismo económico que inauguró el MAS, que es un ilusionista, ¿no? El mago, el que te hace creer que hay magia y en realidad es un truco, ¿no? Una ilusión óptica lo que te muestra, y hacen eso con los números. Primero, el 2006... y Jerjes se olvida. Fíjese la incongruencia, Jerjes. Habló del 2006 y habló de Obando. Y no habló de la UDP, a eso me refiero con la honestidad intelectual. No habló de cómo estaba el país en su economía, en su institucionalidad, en la época de la UDP. Con un gran mérito. Recuperamos la democracia. El costo de recuperar la democracia, si se quiere, fue esa gran crisis económica, porque la crisis económica se gestó durante Banzer, y qué bien que menciona Obando. Mi padre fue ministro en ese gabinete, el Obanducto, ¿no? Los guaguaministros les decían, porque eran todos jóvenes. Josecito Ortiz, de 29 años, era el ministro de Planificación. Y Obando nacionalizó la GALF. Y luego vino Banzer, que criticaron, la derecha de la época criticó la nacionalización de la GALF. Subieron los precios del petróleo y Banzer le encantó recibir los frutos de la nacionalización, ¿no?, del gobierno anterior que tanto denostaba. Hizo el capitalismo de Estado, obras por aquí por allá, a los militares para que lo protegieran les hizo Cofadena, se llamaba, ¿no? Con un montón de empresas públicas. Idéntico Evo Morales vino el 2006 y copió ese modelo, y además con exactamente la misma coyuntura. No se cansó de denostar a esos gobiernos neoliberales, no sé qué, que encontraron reservas de gas, que construyeron gasoducto, que abrieron mercados, que generaron una institucionalidad que permitió tener un sector exportador en el sector minero, en el sector soyero, en el sector no tradicionales. Cuando subieron los precios, ese sector exportador explosionó, con el gas por delante. Pero no era solo, era gas, era minerales, era soya, era una serie de productos no tradicionales. Teníamos aquí en el Alto Ametex, teníamos exportación de joyas de oro, teníamos un montón de cosas. Pero al más dice, no, es que entre el 85 y el 2006 y esa época de la gran depresión económica que acrecentó la pobreza no hablan. Y déjeme darle un dato que quizá no lo sabe Jerjes, y quizá no lo recuerda la población boliviana. Entre el 78, el 79, que terminó la dictadura de Banzer, y el 85, que asumió el neoliberalismo, Bolivia perdió 25% del PIB per cápita, 25%, una cuarta parte, o sea, se empobreció. Y los que más pagaron el pato fueron los más pobres. Y nos tomó casi 30 años recuperar el nivel que teníamos en 1978. Y eso fue lo que recibió, porque el 2006 recuperamos el nivel perdido en el 78. Y eso fue lo que recibió Evo Morales. Y hablan del limosnero, porque dice que no había plata de verdad. ¿Y qué dice de su presidente Arce Catacora? Que recibió una deuda de 2.208 millones el 2007, la incrementó a casi 12.000 millones de dólares él, y él despilfarrando, y él firmando los cheques del despilfarro para aviones presidenciales y alfombras persas y museos en Orinoca y todo eso, él despilfarrando, y después yendo a la ONU a verdaderamente mendigar una condonación de lo que él se había prestado y él había despilfarrado. Eso es mucha sinvergüenzura, y a eso me refiero con la deshonestidad intelectual del MAS y sus miembros, por supuesto, porque repiten, y además basan todo esto en 3 grandes mentiras. Primera mentira, PIB. Que creció el PIB. Oiga, durante Banzer creció más, y no lo dicen. 2, en el periodo
de la capitalización, el crecimiento promedio fue 4.7, el de Evo Morales 5.1, tampoco estaba tan lejos. 3, el crecimiento promedio, y aquí le voy a dar la cifra exacta, no voy a perder tiempo en buscar el gráfico, pero el crecimiento promedio entre el 2006 y el 2019, de los gobiernos con la lógica del socialismo del siglo XXI, vale decir Argentina, Venezuela, junto a Bolivia, por supuesto, y Ecuador, crecieron en promedio menos que los demás en Latinoamérica. El promedio de crecimiento en esos años de la economía boliviana fue de 5.1. Perdón, sí, de Bolivia 5.1 y el promedio de Latinoamérica, 4.9, no es gran diferencia. En ese periodo, Perú creció mucho más que Bolivia entre el 2006 y el 2019. ¿Cuál fue el número 2? Bolivia y Paraguay, así empatados. Pero hay una diferencia abismal entre el tamaño de la economía peruana y el tamaño de la economía paraguaya y boliviana, que son de alacitas. La economía boliviana y paraguaya son de 40 mil millones de dólares más o menos, la peruana es de 300 mil. Y la brasilera de 2.500. Entonces no puedes comparar, o sea, esto es tan ridículo lo que hace el MAS permanentemente. Es como que yo voy en mi bicicleta y puedo bicicletear, pedalear más rápido que un tráiler acelerando y decir que estoy mucho mejor que el tráiler cargado con 24 toneladas de gran valor de exportación. Así de ridícula es la comparación que hacen del crecimiento del PIB de nuestra economía de las citas comparado a una economía como la brasilera, la argentina, la chilena, la colombiana, inclusive la peruana, ¿no? Entonces ese fetichismo del PIB es una gran mentira que ya se cayó. Segunda mentira, la nacionalización. Y aquí en el presupuesto, porque estamos hablando del presupuesto, y no solamente de los hidrocarburos, sino de las empresas estatales en general. Mire, esas son cifras de suministro, Jerez. Nos dice que del total de los 235 mil millones, 31.6 son ingresos generados por las empresas públicas. Y en el siguiente cuadro, aquí lo tiene, nos dice que 30% es egreso. Entonces la diferencia entre ingreso y egreso es 1.6. ¿Cuánto es 1.6%? 3.760 millones de bolivianos de ingreso. ¿Cuánto es eso con relación al ingreso tributario? De 50.000. Es el 7.8%. O sea, todas las empresas públicas, incluyendo yacimientos y esa cantaleta de la nacionalización, son menos del 8% de lo que los bolivianos tributamos de nuestros bolsillos en impuestos nacionales. ¿Y quién creó esos impuestos nacionales? ¿Acaso los creó Evo Morales? No, la ley 843, esos neoliberales que ustedes llaman. Usted no me va a poder decir, le hago la pregunta y si quiere vaya a la casa y estudie, pero ya sé la respuesta, una fuente de ingreso generada del 2006 para acá durante Evo Morales. Una. Y yo le voy a decir cuál es. El impuesto a los juegos. Un impuestito que recauda el 0.00. Eso. Y el otro impuesto que han creado es el impuesto a las grandes fortunas, que se han llenado la boca, que a los ricos y redistribución. ¿Cuánto recaudaron? 240 millones. ¿Cuánto es 240 millones? El 0.4% del total de los ingresos tributarios presupuestados para este año 2021. 0.4%. Entonces, la otra mentira de la nacionalización y de que el dinero para las obras y todo eso, el MAS no hizo nada. Ni una sola fuente de ingresos. Repito, todo viene del 86 con Víctor Paz Estensoro y de la ley de hidrocarburos aprobada el 2005 a partir del referéndum al que llamó Carlos Mesa, y además que el MAS votó, y usted lo recuerda, en contra. Toda la bancada votó en contra de esa ley, que dizque porque querían realizar, pero votó en contra. Y no crearon el IDH, ¿ya? Entonces se beneficiaron. Y la tercera mentira, pobreza. Ayer el ministro Montenegro tuvo el desliz, no sé qué llamarlo, la sinvergüenzura de decir que Bolivia era el país que más había reducido la pobreza en el mundo. Y cuando yo le dije, no, ministro, está equivocado, fue tan insolente, nos insultó, dijo, ustedes, diputados, vayan a instruirse, nos dijo, en una falta de respeto a lo que es el primer órgano del Estado. Datos del Banco Mundial. Le paso el link, Jerez, del Banco Mundial. Mire, Bolivia del 2006 al 2007, la pobreza extrema, para quienes nos escuchan, es medida en términos de quienes ganan menos de $1.90 al día. Bolivia tenía el 2006 16.1 y al 2017 bajó a 6.5. Eso quiere decir que bajó al 40% de lo inicial. En el mundo bajó, en todo el mundo, al 46%. Pero en el este asiático bajó
de 17.9 a 1.7, es bajó al 9%. Y luego Indonesia al 19%, pero Perú y Paraguay ¿no? bajaron al 25 o al 12%, comparado con Bolivia, que bajó solamente hasta el 40%, ¿no? El Salvador, Panamá, en fin, mentiras flagrantes. Entonces, 3 mentiras: PIB, nacionalización y pobreza. Y en base a esas 3 mentiras que las han machacado al pueblo boliviano y han invertido más en esas mentiras, porque han invertido en esos años más de 3.000 millones de dólares, que es más del doble de lo que invirtieron en salud, en decir esas mentiras. Y luego tiene gente elocuente como mi amigo Jerjes, muy hábil con los números, ¿no?, para reforzar estas mentiras. Pero son mentiras. Y lo que pasa es que en las calles ya la gente se da cuenta que son mentiras. Cuando ve el letrero mentiroso del presidente Arce que dice la economía creció al 9.4, pero él y toda su familia y todos sus vecinos y todos sus conocidos están desempleados y pasándola mal, ya se dan cuenta que son mentiras. Y eso es lo que tuvimos justamente el mes pasado, ¿no? La gente en las calles diciendo, no, a mí me respetan, ya no más de estas mentiras, ya no más de esto de socialismo. Cierro aquí por ahora. Muy bien. ¿Qué dice usted en este segundo punto, el doctor Juan del Granado, para ir cerrando también este segundo punto del programa? Bueno, el tema económico, el tema del presupuesto, tal vez es la demostración y la certificación más objetiva del agotamiento de una propuesta estatal. Y no lo digo feliz, todo lo contrario. Creo que el año 2006 el país inició una esperanza. De ahí viene la alianza Jerjes con el movimiento al socialismo de parte del movimiento Sin Miedo. Claro, había una gran esperanza que después de el agotamiento neoliberal, o lo que se llame, ¿no?, esa visión del mercado como el gran proveedor de los recursos y de los equilibrios, luego de que eso no resolvió esencialmente los problemas de la gente, los problemas del país, vino esta otra esperanza, ¿no?, que tenía al parecer las posibilidades de gestionar la vida de los bolivianos desde el Estado de una manera distinta. Claro, cómo no, pero esto se agotó, lamentablemente. Se agotó en primer lugar porque se vaciaron los contenidos democráticos de ese proceso con el autoritarismo. Se vaciaron los contenidos institucionales con el hegemonismo, con el copamiento de todas las estructuras de poder. Se vaciaron esos contenidos de una economía diferente, una economía plural, una industrialización de base ancha con el extractivismo, ¿no?, con la dependencia exclusiva de los recursos naturales, pero sobre todo con la corrupción y el despilfarro. No, todo esto se agotó, y en poco tiempo, en términos históricos. El año 2016, amigos de Panamericana, la gran mayoría de los bolivianos nos dimos cuenta que ese modelo, esa propuesta estatal, se había agotado y que ya no debía continuar en las funciones gubernamentales. Por eso el año 2016 votamos porque no se reelija el MAS y porque no se reelija Evo Morales. Claro, esta fue la demostración, la radiografía en la percepción popular del agotamiento de una forma de gobernar que se había iniciado el año 2006. Bueno, entonces, lo que debían hacer, lo que debió ocurrir en el país fue un proceso de renovación. Y esto abarca a las dos veredas, para los que me están escuchando en el país. Claro, se esperaba en primer lugar una renovación de parte del MAS. El MAS tenía que renovar no solamente sus liderazgos, tenía que renovar su propuesta, tenía que renovar su visión de país que se había agotado. Y la oposición, al menos la oposición democrática, tenía que hacer una renovada propuesta también de país. No podíamos volver a la visión del libre mercado, ¿no?, a la visión liberal de los años anteriores. Bueno, ni lo uno ni lo otro se dio, pero aquí lo que estamos viendo ahora es, les decía, la certificación numérica del agotamiento de esa propuesta estatal. Y digo esto, necesitaríamos más tiempo para ver varios números, pero digo esto porque están apostando exclusivamente a la inversión pública para dinamizar lo que se denomina la demanda agregada, o sea, el bienestar de la gente que luego adquiere bienes y servicios, ¿no?
sin fuentes. Es terrible, pero no tienen fuentes. A ver, los datos que yo tengo, que ustedes que son parlamentarios los pueden verificar, ¿no? Está planteado para el año 2022 en un presupuesto de 30.000 millones de dólares, 34.000 millones de dólares, 5.350 millones de inversión pública. 5.350, de los cuales 2.000 están financiados supuestamente por los mercados internacionales privados, la colocación famosa de bonos, y 3.350 por los préstamos de organismos internacionales. Y resulta que no tenemos ninguna posibilidad de que eso ocurra, como no ocurrió ya antes, Jerjes, el año 2021. Este año 2021, que está acabando, se programó una inversión pública de 4.000 millones de dólares. A septiembre de este año apenas se ha logrado la ejecución del 30%. Y tal vez se llegue al 50% en estos días, en estas semanas que quedan, no sé si. Bueno, entonces lo que tenemos en primer lugar es un presupuesto que está en la visión antigua, donde los recursos provenían del auge de las materias primas, de esa coyuntura internacional tan favorable, que fue especialmente aprovechada no tanto por la nacionalización, sino fue aprovechada especialmente por la ley de hidrocarburos, por la creación del IDH, ¿no? Que fue anterior, bastante anterior a Evo Morales, ¿no? Entonces, bueno, lo que tenemos es un presupuesto que está sobredimensionado, porque está hablando de un financiamiento de la inversión pública con deuda que no está garantizada. Hay un 43% de fuentes externas que garantizan el presupuesto y el 57% de fuentes internas. O sea, un 43% dependen de las fuentes externas, de los créditos, porque además no se toma en cuenta la inversión pública privada. Y aquí hay una falla enorme. Se trata de un presupuesto absolutamente estatista. Claro, y esto es contrario a la constitución política del Estado, ya en los extremos en los que se está planteando. Y digo la Constitución no por una referencia retórica. El artículo 306 de nuestra Constitución define el modelo económico de desarrollo. El artículo 306 dice: el modelo económico boliviano es plural. La economía plural, sigue este artículo, está constituida por las formas de organización económica comunitaria, estatal, privada y social cooperativa. Aquí parecería que todo lo que existe es el Estado. Al punto que los datos del PIB son alarmantes, ¿no? Ustedes saben, el Producto Interno Bruto es todo lo que produce el país en una gestión. El presupuesto, nuestro macro presupuesto, es el 85% del PIB. O sea que estamos presuponiendo que el 85% de la riqueza la va a producir el Estado. ¿Dónde está la economía comunitaria? ¿Dónde está la economía privada? ¿Dónde está la economía social cooperativa? No, por eso este es un presupuesto estatista que incluso va en contra de la percepción de la Constitución, del mandato de la Constitución. Este es un claro presupuesto centralista. Apenas el 12 o el 14%, creo que llega al 14% del presupuesto está destinado a 340 municipios y 9 gobernaciones, mientras el 86 o el 88% al gobierno central. E incluso se vuelve a incurrir, pese a la supuesta carencia de recursos hacia el futuro, en el despilfarro. Parecen cifras menores, pero no lo son. 38 millones de bolivianos que se va a gastar el avión presidencial en combustible y operaciones. 38 millones, ¿cuánto es eso? Son 17.500 salarios básicos, ¿no? 120 millones que se van a gastar en propaganda gubernamental. 120 millones de bolivianos. ¿Cuánto es eso? 95.000 salarios básicos. Miren, estos datos me los ha pasado Gonzalo Chávez, un economista que ha hecho un riguroso análisis del presupuesto.
Y entonces concluyo diciéndoles de que no, el presupuesto tiene muy pocas posibilidades de ejecutarse, como no se ha ejecutado este año, ¿no? 30% de ejecución, no sé cuánto ejecutarán. No hay ya la fuente de los recursos principales, que era el gas. Está ahora el endeudamiento externo, que ya empieza a ser insostenible. Tenemos 12.000 millones de endeudamiento externo y 13.000 millones de endeudamiento interno. Y allá son 25.000 millones que superan pues casi el 50% del Producto Interno Bruto. Bueno, en fin, entonces no, estamos repitiendo este modelo agotado de gestión económica sin una propuesta de renovación. Y entonces lo más probable es que tengamos una situación económica muy difícil, muy compleja, porque además al agotamiento, y seguramente lo vamos a ver en el tercer punto, al agotamiento del modelo económico que ahora carece de recursos, que tiene que acudir al préstamo, etcétera, está también el agotamiento de una práctica política que es la del autoritarismo. Esto ha ocurrido antenoche en Potosí, ¿no? Entonces esto es lo que me preocupa a mí. Me preocupa que el próximo año tengamos un año con un futuro económico muy incierto por estos datos y con una línea que elude que sabotea, no solamente elude, que sabotea cotidianamente cualquier posibilidad de concertación, cualquier posibilidad de acuerdos. Entonces me temo que el año 2022 pueda ser un año a la deriva para la convivencia democrática. Perfectamente, le agradecemos al doctor Juan del Granado. Vámonos rápidamente al último punto de diálogo en Panamericana. Y por la premura del tiempo, lo habíamos manifestado solamente en tono de reflexión, es un tema muy importante, sí, que seguramente va a merecer otro espacio con mayor amplitud. Se trata de los recientes sucesos en Potosí a propósito de esas acciones desarrolladas en el Comité Cívico Potosinista con algunas acciones judiciales. Por favor, por la premura del tiempo, a 3 minutos a lo sumo por participación para ir concluyendo el programa. Adelante, diputado Jerjes Mercado. Qué pena que salió un poquito mi colega Roca, ¿no? Porque quería felicitarlo yo en su cara por la admiración que tiene por el ex dictador Banzer, ¿no? Porque en 3 veces más o menos le ha echado flores a Banzer. Yo pensé que solamente su admiración era por Goni, del que fue director de presupuesto y salió con unos problemas de corrupción justamente, ¿no? Pero bueno, no está lamentablemente, pero se lo puedo repetir cuando venga. Lo otro dice que hay mentira. El PIB creció de 9.500 millones a 42.000 millones en este momento. La nacionalización se dio porque los recursos se quedaron en el país y gracias a eso hubo la bonanza económica, sumado por supuesto a los precios internacionales y a los volúmenes de producción. Y la pobreza, no les gusta que se le refriegue en la cara, pero de esos 60% que tenemos de pobres, 2,5 millones de personas tienen comida en su mesa en este momento que no la tenían antes, y más de 2 millones pasaron a la clase media. Eso es bueno recordarlo. Más allá de la cifra, eso es lo que le importa a la gente. Ahora, se ha agotado, dice Juan, el modelo. Yo creo que el modelo hasta ahora ha sido exitoso y por lo tanto, por eso es que tiene que aplicarse el nuevo modelo y se está implementando. La deuda externa, indudablemente que es una deuda externa que nos preocupa, pero quiero decirle que está por el 31% con relación al Producto Interno Bruto y no con el 53% como heredamos el año 2006. Por lo tanto, es una deuda sostenible. Los mercados internacionales, los organismos internacionales, dicen que hasta 50% del endeudamiento es factible. Hay países que tienen 200% de endeudamiento, pero nosotros somos modestos en eso. Y la inversión pública, es cierto que no se va a llegar a los 4.000 millones que se planearon para este año, pero hay que hacer un esfuerzo grande para hacerlo sustentable y que alcancemos eso que se ha planteado. Yo creo que tenemos un norte muy claro. Ahora, lo que ha pasado, el último tema ya, aquí hay que ser bien honestos, ¿no? Que la justicia opere, actúe cuando corresponda, y los delincuentes, los que incurrieron en delitos, tienen que pagar sus delitos. No pueden ocultarse atrás de un comité cívico, atrás de una gobernación o atrás de una diputación. No podemos ocultarnos. Si hemos incurrido en un delito, que la justicia opere, pero sí respetando los derechos de las personas, el debido proceso y por supuesto la presunción de inocencia. No nos ocultemos detrás de las cargos como lo están haciendo algunos, para quedar en la impunidad. Hay que reconciliarnos
pero no sobre la impunidad, sino sobre la justicia. Muy bien. ¿Qué dice usted, diputado Miguel Roca, en este último punto? 3 minutos, por favor, a lo sumo, en el tema de Potosí y lo que ha ocurrido recientemente. Primero, permítame responderle, ¿no?, a este hábil malabarista e ilusionista de la economía, sin ser economista, muy hábil. No, el PIB no es 42.000, es 38.630. Si tomamos la última publicación del INE para el 2020 y le ponemos el 5.2% de crecimiento que tanto cacarea el gobierno, llevamos un PIB de 252.718 en bolivianos debido al tipo de cambio formal. Y ahí es el tema, no creció de 9.000 a 42.000, ni siquiera a 38.000. ¿Qué es lo que pasa? Y aquí Juan me va a poder entender. Con la hiperinflación nos acostumbramos a que cuando cambiamos a dólares, estamos dándole mantenimiento de valor. Y cuando tenemos un dólar que está en 6.86, y la realidad es que debería estar por 10, si el día de mañana, por X o Z razón, el tipo de cambio amanece a 10, nuestro PIB sería de 25.000 millones. Entonces, ese es pues el truco. Si el doctor Siles Suazo hubiera utilizado la misma metodología, ¿no?, cuando el tipo de cambio oficial era 75.000, y en el mercado negro aquí en la Camacho se vendía $1 en 1,5 millones, si dividías el PIB de esa época con superinflación por 75.000, en vez de dividirlo por lo real que era el 1,5 millones, entonces el doctor Siles hizo crecer en sus 3 años 18 veces el PIB. Debería recibir el premio Nobel de la Economía con tu metodología, con la metodología falsa, deshonesta, mentirosa del MAS. Y con eso con esa retórica y esa mentira, quiere justificar el apropiarse del poder, el vulnerar derechos humanos. Dicho sea de paso, ayer, 10 de diciembre, se celebró el Día Internacional de Derechos Humanos, y esto es violación de derechos humanos. Y rápidamente, yendo a lo de Potosí, o sea, con estas mentiras sobre el PIB, sobre la pobreza, sobre la nacionalización, el MAS ha querido y quiere seguir justificando su violación a la democracia, a los derechos humanos, a la institucionalidad. Y solamente termino para reforzar algo que dijo Juan. Permíteme, por favor, José Luis. Este presupuesto es delirante, porque ya no hay los recursos de deuda externa. Entonces, aquí está en deuda, ¿no? Hay el dato exacto. Son 13.932 millones de dólares de deuda que quieren para el 2022. Ojo, país. Nuestra deuda actual es aproximadamente de 12.000 millones de dólares externa y otros 9.000 interna. O sea, son 21.000. Sobre los 38.000 ya estamos como por el 54 o 55% ahorita. Y en un solo año, en el 2022, el MAS nos propone en su presupuesto endeudarnos en deuda externa e interna en casi 14.000 millones de dólares, un 35% del PIB en un solo año, y llevar la deuda pública a cerca de, por encima del 85-90% del PIB. Es delirante, no tienen idea lo que están haciendo y solamente están vendiendo humo, y nos quieren dar un modelo que es estatizante, centralizador y de partido único. Eso es socialismo a la cubana, y eso es lo que no quieren los bolivianos. Finalmente, el doctor Juan del Granado, en este último punto del programa, por favor, los últimos minutos para hacer referencia a este tema de Potosí. Lo que se ha producido en Potosí es un atropello repudiable. Es una negación reiterada de las garantías jurisdiccionales que nuestra Constitución establece para todos los bolivianos. ¿Por qué no se lo citó al señor Pumari? ¿Por qué no se lo notificó de que tenía una denuncia y en su caso una imputación, y a partir de esa notificación recién llevar adelante las audiencias y, si fuera el caso, las detenciones preventivas, si es que el juez hubiera visto por conveniente? No, estamos entonces frente a un atropello repudiable, pero que no es sino la continuidad de una visión autoritaria que le hace un enorme daño a la vida democrática del país. Es parte de la agenda democrática pendiente, queridos amigos de Panamericana, donde hemos destacado en un primer punto la pervivencia de la corrupción y de la impunidad. Pero parte de esa agenda democrática es el respeto a los derechos constitucionales. Y entonces
estamos en segundo lugar frente al agotamiento de un modelo estatal, el modelo del MAS, que sin embargo en el autoritarismo, en el hegemonismo, en las prácticas corruptas, en el sometimiento de la justicia, en la subordinación de los fiscales, tiene una continuidad absolutamente peligrosa que se ha visto el día de anteayer en Potosí y que yo la repudio y la denuncio públicamente, porque en el respeto a los derechos constitucionales, en el respeto a la convivencia democrática, en la tolerancia y sobre todo en el cumplimiento de la norma, está una buena parte de la suerte inmediatamente futura de todos los bolivianos. Perfectamente, le agradecemos al doctor Juan del Granado. De esta manera, amigos de todo el país, llegamos a la finalización de Diálogo en Panamericana. Agradecemos a nuestros amables invitados este fin de semana, al diputado del Movimiento al Socialismo, Jerjes Mercado, también al diputado de Comunidad Ciudadana, Miguel Roca, y finalmente al abogado, al exalcalde paceño, al doctor Juan del Granado. A nombre de la dirección de Panamericana, la planta ejecutiva y quien les habla, José Luis Flores, el compromiso de que el programa retorna el siguiente fin de semana. Permiso. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy. Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.